En este video tutorial vamos a aprender a insertar otros elementos en nuestras páginas web. Comencemos utilizando nuevos tipos de fuentes. Con Dreamweaver Creative Cloud es muy sencillo aprovechar un nuevo conjunto de fuentes que nos proporciona el programa. Para ello utilizamos el menú Modificar y después la opción Administrar fuentes. Esto abre un cuadro de diálogo en donde podemos ver la lista de fuentes. Es una lista bastante extensa. Estas fuentes se encuentran en la nube. Lo que hace Dreamweaver es añadir a nuestra página el código en JavaScript necesario para que la fuente se descargue en el momento en el que el usuario visita la página. Para utilizar estas fuentes debemos marcarlas. Y después, por ejemplo, podríamos crear una nueva familia de fuentes. Aquí he marcado Aclónica, Aguafina y Aladín. Vamos a la tercera ficha del cuadro de diálogo y vamos a añadir estas fuentes que he seleccionado en una nueva familia. Selecciono Aclónica, la añado a la lista, Aguafina y Aladín. Probablemente, si por alguna circunstancia no se puede descargar la fuente, convendría añadir alguna fuente tradicional. Sin embargo, para efectos de este ejemplo, vamos a dejarlo así por lo pronto. Vamos a escribir un encabezado. Y este encabezado vamos a darle como familia de fuente, a través de una propiedad CSS, la que acabamos de crear. Decíamos que la fuente reside en la nube, por tanto, solo está visible en la vista en vivo, como en este caso. Ahora vamos a ver cómo insertar una marquesina, que es un texto que se mueve continuamente de un lado a otro de nuestro navegador. Es un efecto que, si bien ha caído en desuso, puede todavía funcionar en nuestras páginas web. Como no es posible insertar una marquesina en nuestra página en la vista diseño utilizando los menús de Dreamweaver, vamos a hacerlo desde el código. Para añadir una etiqueta HTML a nuestra página, debemos hacer clic en la ventana de código para que lo que escribamos no aparezca en la ventana de diseño. Además, las etiquetas HTML que añadamos deben estar siempre entre las etiquetas body. En este caso, vamos a añadir la etiqueta de marquesina, que es la etiqueta marquee. Indicamos el cierre de la etiqueta y después escribimos la leyenda entre las etiquetas para construir la marquesina. El resto del trabajo podemos hacerlo en la vista diseño. Vamos a darle a mi título, a mi marquesina, algunas reglas CSS. Vamos a incrementar su tamaño y vamos a cambiar su color. Vamos a añadir otros dos elementos HTML. En primer lugar, una regla horizontal. Como en todos los casos, al seleccionar la regla, o al estar esta seleccionada, el inspector de propiedades me muestra las características que puedo modificar de mi regla horizontal. Su ancho, su alto, un ID que podemos indicarle, su alineación e incluso algunos estilos CSS que estableceríamos a través de una clase. Añadamos un elemento más, una fecha. Para ello usamos el menú Insertar, la opción Fecha. Se abre este cuadro de diálogo que fundamentalmente nos permite establecer el formato. No vamos a indicar el día ni la hora y vamos a activar la casilla Actualizar automáticamente al guardar. De ese modo, cada vez que modifiquemos la página, la fecha se va a actualizar. El inspector de propiedades nos indica solamente un botón que abre el cuadro de diálogo que acabamos de ver. Veamos ahora el resultado en la vista en vivo. Vayamos a la vista diseño y añadamos ahora código proveniente de otras páginas. En este caso vamos a añadir un video de YouTube.
Para ello debemos obtener primero el código, por supuesto. Vamos a utilizar este video de Aula Click acerca de Access 2013. Obtenemos el código del video. Vamos a Dreamweaver y elegimos la ubicación o la posición en donde deseamos insertar el código. Vayamos a la vista diseño y veamos el resultado en vivo. Finalmente, trabajemos con un elemento novedoso de Dreamweaver Creative Cloud. En esta versión Creative Cloud de Dreamweaver tenemos una herramienta que no nos sirve precisamente para insertar elementos en nuestras páginas web, sino más bien para obtener recursos que después podemos utilizar en nuestras páginas. Esta herramienta se llama Extract y sirve para trabajar con composiciones provenientes de Photoshop. Para abrir el panel de Extract tenemos varias vías. Una de ellas es utilizar el menú Ventana, Extract. También podríamos haber activado el espacio de trabajo que lo presenta o simplemente la combinación de teclas Control K. En cualquier caso, podemos trabajar con una composición PSD o proveniente de Photoshop, como decíamos, en primer lugar cargando el elemento. El archivo PSD sube a la nube, es procesado y después presentado en nuestro panel. En este caso vamos a comenzar entonces cargando un archivo PSD. En este caso, este banner. Como puede verse, se presenta el trabajo de subirlo a la nube. Una vez cargado el archivo, hacemos doble clic en él y podemos comenzar a aprovechar sus recursos. Al hacer clic en algún elemento de la composición, podemos ver una ventana emergente que nos muestra los recursos que podemos obtener. Los estilos CSS, la familia de fuentes, el color, el tamaño, etc. También el tamaño del elemento, su ancho y su alto. Podríamos copiar exclusivamente el texto, en este caso cursos de, o bien podemos descargar ese elemento en particular como una imagen independiente. Haciendo clic aquí y obtenemos esta nueva ventana en donde tenemos una pequeña previsualización de la imagen que obtendríamos, una propuesta de su nombre y su formato. Al indicar guardar, elegiríamos dónde deseamos guardar este archivo en el formato seleccionado, PNG o bien JPG. Si seleccionamos otro elemento, podríamos obtener lo que a ese elemento corresponde. En este caso es el recuadro exterior y obtendríamos solamente su ancho y su alto. Pero tenemos aún más. En la parte superior del panel de Extract tenemos dos botones, Estilos y Capas. Al hacer clic en el botón Estilos, se abre otro panel en donde podemos ver la fuente que se utiliza. Ahí podemos obtener otra vez sus elementos. O bien podemos copiar los códigos de color utilizados. Al hacer clic en uno de estos, obtenemos el código en el formato deseado. Por ejemplo, en hexadecimal. Ahora, si la composición de Photoshop a su vez tiene más elementos en capas que no siempre están visibles, podemos también obtenerlos pulsando el botón Capas. En el panel se muestran todos los elementos que se encuentran en la composición, aunque estén en capas ocultas. Para obtenerlos como imagen, utilizamos este icono. Hemos visto cómo aprovechar las fuentes de Dreamweaver Creative Cloud, cómo crear una marquesina, cómo insertar una regla horizontal, cómo insertar una fecha. También hemos visto cómo insertar un video de YouTube y finalmente cómo aprovechar los recursos contenidos en una composición de Photoshop.
Sigue el curso completo en aulaclick.es. Aprende con nuevos videotutoriales. Suscríbete al canal de AulaClick.